Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino mes, día y hora. Y vamos a iniciar viendo en Éxodo capítulo 12, versículo 2, donde dice: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y esta enseñanza yo quisiera hablar un poquito de los tiempos. ¿Sabe cómo Dios fue el que puso los tiempos? Si para Dios no fuera importante los meses, pues Él no le hubiera dado meses a su pueblo, no le hubiera dado instrucciones acerca de qué hacer en los meses, acerca de qué hacer en los días, y no solo en los días, sino en las horas. Y muchas veces en nuestra vida nosotros somos muy disciplinados para tomar tiempos en lo terrenal, pero en lo espiritual muchas veces no somos disciplinados, como por ejemplo la hora del trabajo. Nos hemos disciplinado para levantarnos tal vez a cierta hora del día para poder ir al trabajo, porque es un horario fijo el que tenemos en el trabajo, en los estudios igual, también incluso en la alimentación. Y cuando uno no tiene los horarios de cómo alimentarse, pues es también una de las cosas que le dicen los médicos, ¿verdad? Los doctores, no solamente qué alimentos comer, sino que debe de ser en ciertos horarios. Porque muchas veces en la vida nosotros nos disciplinamos para poder tener esos horarios en el trabajo, en los estudios, en la alimentación, en el ejercicio? Pero si yo te preguntara a ti, hermano, hermana que me escuchas en este día, ¿cuál es la hora en que tú oras? ¿Si tienes un horario específico? ¿Tienes un horario específico para estudiar la palabra? ¿Tienes un día específico para ayunar? ¿Tienes un día específico para hacer cosas espirituales? ¿O simplemente es cuando diga uno, cuando tenga tiempo, ahora que tenga tiempo oro, ahora que tenga tiempo estudio, ahora que tenga tiempo hago esto? Como si tomáramos las cosas espirituales cuando tengo tiempo. Es terrible que muchas veces las cosas nosotros de los tiempos las tomamos más para lo terrenal. Es decir, estudiamos, trabajamos, comemos de acuerdo a un horario. Incluso nuestro organismo y nuestro cuerpo se acostumbra a esos tiempos, de tal manera que cuando uno en la mañana se levanta o despierta, muchas veces ya el cuerpo tiene un reloj, ¿verdad? Biológico, en el cual incluso si tenemos una alarma en el celular o en la televisión o en algún otro aparato, ¿verdad? A veces uno se despierta antes de que suene la alarma porque ya está en el cuerpo, es decir, ya se disciplinó para despertarse a cierta hora. Pero fíjese cómo a Dios, volviendo a la escritura, es algo que Dios también desea, hablando de los meses, hablando de los días y hablando de las horas. Y quisiera hablar un poquito de esto porque muchas veces tomamos esto solo en el sentido terrenal, pero es de suma importancia y lo vamos a comprobar en este día con la escritura, cómo es de suma importancia poder conectarse en esos meses, en esos días y en esas horas. De tal manera que cuando Dios le habló a su pueblo Israel que estaba esclavizado en Egipto, les dice: este mes os será principio de los meses. Está hablando del mes de Abib y que también tiene por nombre Nisan. Nosotros nos damos cuenta que este mes, les dice, este mes será el principio de los meses del año, es decir, que les menciona un mes. Después le dice, hablada a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, les da un día. No solamente les da un mes, les da también un día del mes. No les dice, hagan cuando quieran, cuando tengan tiempo y el día que ustedes quieran, háganlo. No, les dice el mes exacto, les dice el día exacto, pero además de eso les dice: y lo guardaréis
hasta el día 14, es decir, les dice hasta qué día de este mes y les vuelve a repetir que es de ese mes exactamente y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. No solamente les da el mes, no solamente les da el día, les da el horario. No les dice que lo hagan cuando ellos piensan, cuando ellos quieren, cuando ellos no tengan nada más que hacer. No, les da el mes, les da el día y les da el horario en que debe de hacerse esto de la inmolación del cordero. Ahora, si lo vemos nosotros en lo que representa, ¿verdad? Del Cordero de Dios verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fue exactamente en este tiempo, entre las dos tardes. Y nosotros lo podemos ver en Mateo 27:45 o en otras citas del Evangelio, ¿verdad? Donde dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, entre las dos tardes. Exactamente cuando el Cordero de la Pascua allá en Éxodo tenía que ser inmolado por toda la congregación, fue exactamente el mismo horario en la que nuestro Señor Jesucristo fue también inmolado, entre la hora sexta y la hora novena. ¿Qué de importante hay en estas horas? Y nosotros vamos a leer otras porciones, por ejemplo en Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Y dice la de la oración, es decir, que tenían un tiempo específico de oración, tenían un tiempo en el cual se le llamaba la de la oración. Y estamos hablando entre la hora sexta a la hora novena, en este caso dice la hora novena, pero vamos a ver otros versículos, ¿verdad? En la escritura donde nos enseña que entre esta hora sexta y novena hay un secreto muy importante. Hay otras dos enseñanzas que hablan de este tema en otro aspecto aquí en nuestro canal, por si usted lo quiere ver. Hay una de ellas que se llama las horas secretas del día, donde hablamos específicamente, ¿verdad? También de estos secretos que la escritura nos enseña. ¿Por qué? Es que en ciertos horarios nos habla de este tipo de conexión en el mundo espiritual. Es decir, que no solamente decían ellos, bueno, pues vamos a orar cuando pensemos, cuando sintamos. No, había una hora de oración. Por eso le vuelvo a repetir, como muchas veces si somos bien disciplinados para otras cosas de la tierra, para el trabajo, para los estudios, para la comida y para el ejercicio y para otras cosas, pero para lo espiritual, para la oración, para el estudio, para el ayuno, para otras cosas espirituales, muchas veces no hemos colocado un tiempo. Y vuelvo a repetir, para Dios esto es importante, puesto que a su pueblo en muchas ocasiones, no solamente en la cita que leímos, les hablaba de un mes, les hablaba de un día y les hablaba de una hora. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, también en Hechos 10:3, este vio claramente en una visión, fíjese, ¿cuándo tuvo esta visión? Como a la hora novena del día, es decir, en esa hora de oración. ¿Qué es lo que viene si nosotros nos conectamos en este tiempo de oración? Pues podemos tener visiones y hay muchas citas que hablan de esto. Vamos a ver algunas en este día, pero aquí hay una, dice claramente, dice que vio en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe una cosa bien interesante? Muchas veces nosotros nos podemos conectar en cualquier momento de horarios de oración, pero debemos de reconocer que hay horarios específicos marcados en la Escritura donde los apóstoles oraban, donde la iglesia del principio oraba, es decir, que tenían un horario de oración y esto lo tenían exactamente, ¿verdad? Por el diseño que se había presentado desde el libro de Shemot de Éxodo, donde Dios les dijo que en ese tiempo se inmolaría el cordero, donde nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado y que de hecho cerca de la hora novena, en el versículo que leímos, el que seguía dice, fue cuando él clamó, cuando él oró a Dios cerca de la hora novena. Entonces nos damos cuenta aquí también que la hora novena tuvo este hombre una visión.
Es decir, ¿qué hay en ese tiempo de oración, en ese tiempo de conexión de parte de Dios? Hay visiones, hay instrucciones, hay, hermanos, respuestas, hay ministración angelical, porque el ángel le dijo, ¿verdad? Tus oraciones han subido, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora le dice, verso 6, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, es decir, que le dijo, quiero que envíes a alguien. Pero fíjese, hermano, las instrucciones del Espíritu. Hay mucha gente que dice, a mí nunca Dios me ha hablado, a mí nunca Dios me ha dicho qué tengo que hacer, a mí Dios nunca me ha dicho, y no será porque no nos estamos conectando en el horario específico de oración, no será que no nos estamos enlazando cuando el maestro está enseñando, así como las clases virtuales, que obviamente no se puede conectar el alumno cuando él quiera, no se puede conectar. ¿Por qué? Porque hay un horario específico donde estará esa conexión para que el maestro le dé instrucciones. De igual manera, cuando el Espíritu Santo nos da instrucciones, sepa que Él te va a dar incluso los detalles mínimos para lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en este caso hubo una visión, en este caso hubo una palabra y una administración angelical, y le dio instrucciones que mandara por un hombre, ¿verdad? Que dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, es decir, no solamente conoce quién vive en esa casa, sino conoce a qué se dedica. Dice que tiene su casa junto al mar, no solamente te dice cómo se llama, qué hace, dónde vive, sino dónde está posicionada su casa. Y le dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, fíjese qué importante, que si no se conecta a Él en ese tiempo específico de oración, pues obviamente se iba a perder de la visión, se iba a perder de la visitación angelical, se iba a perder de la instrucción del Espíritu Santo, se iba a perder de una comisión que le estaban dando que tenía que hacer, porque esta persona a donde tenía que ir, dice que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que nos digan exactamente lo que Dios quiere mandarnos a hacer? Ahora, por eso muchas veces la gente cae en esas profecías que no vienen de parte de Dios, porque no se conectan en ese tiempo específico de oración, porque simplemente decimos, pues voy a orar, ¿verdad? Pues ay, cuando tenga tiempo, ay, cuando sienta, voy a conectarme para orar. No, hermano, hay un horario específico en la mañana, en la tarde y en la noche, así como lo vemos nosotros acerca de Daniel, ¿verdad? Que hacía ese tipo de oración, esas tres oraciones, y que cada una de estas tiene diferentes accesos, que tiene diferentes portales y que tiene diferentes propósitos en la vida del pueblo del Señor. Pero ahora fíjese en esto, que vemos este horario que estamos ahorita hablando de la hora novena, nos damos cuenta que fue el mismo horario, la hora novena. Ahora, no solo esto, sino que dice además la escritura, hermano, en Hechos 19, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, a los que envió Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando obviamente desde la hora sexta a la hora novena, que es el tiempo de oración. ¿Por qué subió a la azotea? Para orar, nos lo dice claramente. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Ahora, me detengo aquí poquito. ¿Por qué razón exactamente por eso no oramos a estas horas? Porque son horarios de comida, son horarios donde nosotros queremos estar comiendo, donde nosotros lo que preferimos es nutrir primeramente la carne y no lo espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, no, espérame, no voy a convertir estas piedras en pan, porque primero es necesario recibir el pan que viene del cielo.
toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo queremos que Dios nos hable si no nos estamos conectando en ese horario? ¿Cómo queremos que Dios nos dé visiones? ¿Cómo queremos que Dios nos dé visita angelical? Que envíe visita angelical. ¿Cómo queremos que nos dé instrucciones el Señor si no estamos conectándonos en ese tiempo específico? Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que de igual manera lo pueda compartir en sus redes o con sus familiares o amistades para que esta palabra sea de bendición para muchos otros. Así que vamos a continuar. Dice en Hechos 19, al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió una vez más, leo, a la azotea para orar. Y está hablando del mismo horario, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Ahorita comentaba en relación a esto, ¿verdad? Porque en este horario específicamente, pues lo que queremos es comer. Pero dice que pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces, fíjese, en este mismo horario, entre la hora sexta novena, que incluso tiene que ver desde el tiempo antiguo hasta el tiempo de la iglesia del principio y que debe de ser hasta el tiempo actual. En este horario específico ya leímos que hubo visiones, en este caso hubo éxtasis, hubo visitación angelical, hubo instrucciones específicas de ciertas cosas, pero en este caso, fíjese, dice que estaba ahí en ese éxtasis. Y en el versículo 17, hablando de esto mismo, dice, y mientras Pedro estaba perplejo de la visión de ese éxtasis que tuvo, dice dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, porque el que habíamos leído, ¿verdad? Que tuvo esa visión también, que tuvo esa visitación angelical, que tuvo esa instrucción, dice, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre. Fíjese, no solamente conoce el Señor, hermano amado, quién vive en tal casa, dónde está, cerca de qué está, porque recuérdese que en esa cita que leímos dice que su casa está junto al mar. No solamente conoce eso, sino hasta los sobrenombres, porque dice Simón que tenía por sobrenombre Pedro, es decir, que el mismo Espíritu les dijo cómo le decían, no solamente quién vivía ahí, no solamente que era curtidor, es decir, su oficio, no solamente dónde estaba su casa, a qué lugar estaba, sino que qué sobrenombre tenía. Y mientras pensaba en visión, le dijo el Espíritu, fíjese, estar orando, hermano, y le dice el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Fíjese qué tremendo conectarse en ese nivel, hermano, con el Espíritu, donde te diga que te vienen a buscar, donde te diga qué tienes que hacer, donde te dé instrucciones. Ahora le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Y obviamente cuando le dijo eso, en el versículo que sigue le dice, no dudes, no dudes en ir con ellos, porque yo los envié. ¿Sabe qué tremendo, hermano, que el Espíritu Santo nos dé ese tipo de instrucciones? Yo los envié. Para que no llegue alguien y te quiera mover y te quiera decir, no es que Dios me habló, no es que Dios me mandó, no es que Dios me dijo que tienes que hacer esto. No, hermano, que estemos conectados en esa misma, así como Cornelio estaba conectado ese día y como después el otro día estaba conectado Pedro, en esos mismos horarios de la hora sexta a la hora novena, que nosotros podamos conectarnos, hermano, y recibir ese tipo de instrucciones. Fíjese qué tremendo. Por un lado, Dios le dice a este Cornelio, le envía la visitación angelical, le da la visión y le dice, ¿sabes qué? Envía a tal lugar por un hombre, porque este hombre te va a decir lo que tienes que hacer. Fíjese qué tremendo. Y por otro lado, Dios le habla también a Pedro, al que tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer, y el Espíritu le habla directamente y le dice, 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado.
Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Por qué hoy en día hay tanta confusión? ¿Por qué hoy en día hay tanta gente arrastrada que son arrastrados, hermano, por causa de gente, hermano, que les dice es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me habló? Y la gente se lo cree sin tener la confirmación, sin tener ellos realmente el propósito de que Dios les haya hablado directamente a ellos para estar convencidos de lo que les están diciendo. Pero fíjese, Hechos 9:10, vemos otra situación aquí. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, volvemos a ver, en visión, Ananías, y él respondió, he aquí, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate. Fíjese las instrucciones qué tremendas. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Sabrá el Señor, hermano, quién vive en tal casa? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cuál es su sobrenombre? ¿Está junto al mar? ¿Está junto a no sé qué? Incluso las calles, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa, volvemos a ver aquí, de Judas. Es decir, Dios sabe dónde vives, el Señor sabe qué calles están ahí por tu casa, Él sabe en qué trabajas, Él sabe tu sobrenombre, Él sabe, hermano, fíjese llegar a esa dimensión, hermano, de saber qué hacer. Hoy en día cuánta gente dice, es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha dicho, es que no me ha dado instrucción. Pues ¿cómo queremos que nos dé si no nos estamos conectando en ese momento, en esa oración, en ese tiempo, hermano, específico? Y dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Fíjese qué estaba haciendo, orando. Yo le pregunto, hermano, ¿tenemos horario de oración? ¿Tenemos horario de estudio? ¿Tenemos días de ayuno, hermano? ¿Tenemos tiempos de reflexión? ¿O simplemente somos como lo que decía al principio, que cuando decimos, pues cuando tenga tiempo lo hago? No, hermano, dice él, ora. Y ha visto en visión, fíjese, porque Dios le dio una visión también a él, a un varón llamado Ananías, es decir, Dios a él le mostró, así como con Cornelio y con Pedro, a este le mostró. Estaba ahí Saulo de Tarso, al cual llamamos nosotros Pablo, ¿verdad? Y Dios le muestra en visión, le muestra a este hombre Ananías que él entra, dice, y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, le da una instrucción específica de lo que tiene que hacer. Por un lado está ya Saulo de Tarso teniendo la visión porque está orando y está recibiendo una visión de cómo él va a recobrar la vista, de quién es el que va a ir a orar por él, de quién es decir, Dios le está diciendo, le está indicando, mira, no te vayas a dejar imponer manos por cualquiera. Al que yo envié, al que yo delegué, al que yo voy a enviar para que recobres la vista, se llama Ananías. Y te voy a dar una visión para que veas cómo es él, para que sientas esa presencia, porque él te va a poner las manos encima para que recobres la vista. Ahora, fíjese. Y Ananías como que no quería ir, dijo, no, Señor, pero pues este ya tiene una fama bien fea, Señor. Pero le dice Dios a este Ananías, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense que Ananías hubiera dicho, en primer lugar, que ni se conectara, hermano, en ese tiempo de oración. En primer lugar, que no se conectara. ¿Quién iba a ir a orar, hermano, por este Saulo de Tarso? ¿Cómo iba a ser levantado, hermano? ¿Cómo iba a recobrar su vista? Nosotros decimos, Señor, úsame, Señor, llévame, Señor, muéstrame, pero no nos conectamos en el horario.
Y sabe, hermano, qué terrible, no nos conectamos en el horario y cuando Dios quiere hacer un instrumento escogido de nosotros para ser usados y no nos conectamos, ¿cómo vamos a hacer un instrumento escogido para el Señor? ¿Y cómo vamos a poder ir a abrirle los ojos a aquellos que están, hermano, en ceguera? Para que el Señor, hermano, se glorifique en sus vidas, para que el Señor, hermano, les haga, hermano, ver que Dios está con ellos. Pero si no nos conectamos, ¿cómo queremos recibir instrucciones? ¿Cómo queremos saber en qué mes, en qué día, en qué hora, en qué momento tenemos que hacer lo que Dios nos ha enviado si no nos conectamos en ese tiempo de oración, si no nos conectamos en ese tiempo de estudio, si no nos conectamos en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de todas las cosas espirituales que el Señor nos habla? Pero fíjese lo más terrible que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque hoy en día, hermano, nadie quiere padecer. Nadie quiere padecer. Todos queremos, hermano, que prosperidad, que queremos estar bien, que queremos, hermano, todo nos salga bien, todo queremos bien, hermano, pero nadie quiere padecer. Nadie quiere padecer. Pero fíjese qué terrible, hermano, qué terrible que el Señor quiera hacer algo en nosotros, pero como no nos conectamos en ese tiempo, no nos conectamos, hermano. Y Dios dice, pues yo he estado esperando que te conectes para darte las instrucciones. Yo he estado esperando que te pongas en esa conexión conmigo para poder hablarte, para poder decirte incluso algo específico, en detalle. Decirte a qué calle, decirte a qué casa, decirte incluso quién vive ahí. Imagínese que usted llega a una casa y que usted no sepa ni quién vive, pero que el Señor ya le haya dicho, ahí vive tal persona. Incluso, imagínese llegar, hermano, a una casa y tocar, vengo buscando a tal persona y es esto, es decir, sé su oficio, incluso sé su sobrenombre y que la persona salga impresionada. Oye, pues tú cómo sabes quién soy, dónde me conoces, quién te dijo, cómo me llamo, mi sobrenombre y en qué trabajo y dónde estaba mi casa. ¿Quién te dio los detalles? Y que el Señor, hermano, le indique a usted, pero que también le haya mostrado a esa persona. Porque fíjese a Pedro, que estaba ya orando, hermano, y le dice, ya llegaron por ti, ya llegaron unos hombres por ti, y le dice, no dudes en ir con ellos porque yo los envié, no dudes. Fíjese, hermano, qué mover de la presencia, qué mover de instrucciones, hermano, donde Dios te dice qué es lo que tienes que hacer exactamente y lo que tienes que hablar y a dónde tienes que ir. Pero por eso, hermano, hoy en día, por eso la iglesia, porque está viviendo tantas situaciones terribles, hermano, que nos dice la Escritura, ¿verdad? Amados, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano amado, yo te invito a que nosotros podamos tener esos tiempos de oración, esos tiempos definidos de oración, con ese horario específico, estudios, hermano, con un horario específico. Como si, le vuelvo a repetir, somos buenos para poner esa disciplina en el trabajo, en los estudios, hermanos, seculares, en las cosas terrenales, pero en lo espiritual muchas veces no lo hemos hecho. Yo le quiero decir, Señor, úsame. Yo quiero ser un instrumento escogido por ti. Yo quiero ser aquel que lleve, Señor, tu nombre a aquellos que necesitan, a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Quiero ser alguien, un instrumento en tus manos, Señor. Quiero ser alguien, Dios mío, que sea usado por ti. Aquí estoy, así como le dijo a Ananías, heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si nos quieres seguir en las redes sociales, aquí está la información, ¿verdad? Y si quieres hacer una donación a este ministerio para seguir hablando la palabra, seguir, ¿verdad? Teniendo los recursos para
tener pues todo el equipo que se requiere, ¿verdad? Para subir las enseñanzas y desarrollar todo esto, pues aquí damos la información también de la clave interbancaria, ¿verdad? Para las donaciones. Así que yo espero que esta palabra te haya bendecido, que la puedas compartir con otros para que esta bendición llegue a más pueblo. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.